Muy buenas tardes, profesor Abraham Huamán, compañeros y público en general. En esta oportunidad les voy a dar a conocer el análisis literario de la obra Manuela de Luis Zúñiga. Luis Zúñiga es un novelista y poeta ecuatoriano. Nació en Quito en 1955. Realizó su bachillerato en el Colegio San Gabriel de Quito, Ecuador, y luego sus estudios universitarios en Antropología y Arqueología en la Universidad La Católica. Luis Zúñiga también estudió en la Universidad La Sapienza de Roma. Durante su estadía en Roma, en 1982 a 1983, escribió uno de sus poemarios titulado Del barrio a la ciudad, que fue publicado 2 años más tarde en Ecuador, a finales del año 1984. Luis Zúñiga comenzó a trabajar en anotaciones para su primera novela histórica, Manuela, publicada en 1991, y que hoy supera los 220.000 ejemplares en 15 ediciones nacionales e internacionales, en Ecuador, Colombia, Cuba, Perú y Venezuela. Su inclinación literaria por la historia hizo que en esa línea escribiera 3 de sus 5 novelas. Manuela, que lo escribió en 1991, ganó el Premio Nacional de Novela Joaquín Gallegos Lara, del municipio de Quito. Manuela trata acerca de la vida de la patriota quiteña y compañera del libertador Simón Bolívar en la independencia. Una de sus novelas también es Rayo, que lo escribió en 1997. Rayo es una obra sobre el asesinato del famoso dictador ecuatoriano Gabriel García Moreno. Y por último, la novela Un as de alto vuelo, que lo escribió en el 2010. Novela que es escrita como homenaje al piloto italiano Elia Liuto, que realizó el primer vuelo sobre los Andes del Ecuador en 1920. Sus otras 2 novelas son Extasia, en 2007, escrita durante los 3 años que el autor vivió en La Habana. Obtuvo la primera mención del jurado del Premio Nacional Joaquín Gallegos Lara, y su más reciente novela, Karaoke, que lo escribió en 2015, acerca del mundo virtual, la comunicación y la nueva crisis existencial de la civilización contemporánea. Ha publicado 3 poemarios, Ruidos intercostales en 1982, Del barrio a la ciudad en 1981 y Versiones en 1996. Y en teatro escribió el monólogo dramático La celebración, el año 2011. Además de la literatura, Zúñiga trabajó durante varios años en derechos económicos, sociales, culturales y construcción de paz en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Ello permitió que conociera de cerca y de manera directa una parte de la realidad de las distintas regiones rurales y urbanas, especialmente con organizaciones afroandinas. Ahora hablaremos un poco más sobre la novela Manuela. La obra narra los acontecimientos que se llevaron a cabo en la época de la independencia, en el siglo XIX. Este periodo comulga con la creación y fundamentación de los estados latinoamericanos, periodo que presentó muchas rebeliones, revoluciones y guerra en los países sudamericanos como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, quienes buscaban independizarse de España. La obra es cronológica, es decir, se presenta de manera lineal, porque los sucesos se van desarrollando uno tras otro, en forma ordenada, desde la infancia de la protagonista, que es Manuela Sáenz, la adolescencia, las travesías que pasa a lo largo de su vida hasta el día de su muerte. La novela está estructurada en 13 capítulos.
La novela también está escrita en primera persona, narrador, protagonista. Manuela es la que cuenta su propia historia, su biografía. Es como una especie de diario. Ahora pasaremos a redactar el argumento de la obra. Manuela Sáenz Aizpuru es hija ilegítima de Simón Sáenz, un español de temple y fuerte carácter, que tiene todo lo contrario a su madre, porque su madre es de aborígenes indios. Manuela en cuanto Manuela nació, su madre murió y su papá nunca lo crió. Estaba al cuidado de su tía. Ella vivió una niñez muy difícil. Los primeros años de su vida estuvo al cuidado de su tía materna, pero luego es dirigida por órdenes de su padre al convento de las Catalinas, en donde vive años de soledad y tristeza, desamparada de su padre, quien nunca la tomó como una hija legítima. Todo por el contrario. Manuela, en el transcurso del tiempo, Manuela transcurre los años en el convento. La niña era muy rebelde, sentía que no había nacido para las labores hogareñas como bordar, tejer, cocinar, que eran las principales cosas que les enseñaban las monjas. En este lugar conoce a una niña, se trata de María Clara, que se convierte en una compañera de aventuras durante la permanencia en las Catalinas. Los años transcurrieron, Manuela ya tenía 17 años. Los domingos esperaba con gran anhelo que la misa rutinaria de aquel día terminara, para así salir y visitar a su padre en casa de su ya establecido hogar, aunque no fuese muy bien vista. La madrastra de Manuela, que era esposa de su padre, y los hijos que ésta tenía, nunca quisieron a Manuela. Al contrario, le hacían la vida imposible. Cierto domingo, Jonatas, que era criada de Manuela, que siempre le recogía a la salida de las Catalinas, le comunica un recado. Fue una noticia bastante sorprendente para Manuela, pues según palabras de Jonatas, un hombre militar de profesión quería conocer y establecer lazos de amistad con Manuela. Ella no se negó a dicha propuesta. Todos los domingos se citaban en la plaza de la ciudad y Jonatas hacía de recadera, manteniéndose en contacto. Cuando Manuela se encontraba internada, manteniéndose el contacto cuando Manuela se encontraba internada en el convento. Cartas iban y venían. Entonces la joven muchacha acepta que se había enamorado de Fausto de Elibar, su pretendiente. Entonces entablaron una relación algo más seria, hasta que una mala noticia llegó a los oídos de Manuela. Su adorado militar se vio forzado por el deber de retirarse de la ciudad y marcharse a una imbarbura. Ella, conducida por los impulsos, decide fugarse de la ciudad y marcharse con este militar. Prácticamente Manuela le obliga al militar a llevarle con ella. El militar no quería, él le decía: espérame, cuando yo regrese nos vamos a casar y vamos a formar una familia. Pero Manuela no quería saber nada, Manuela quería que él le llevara. Le dijo que si no le llevaba, mejor se olvidara de ella para siempre. Entonces deciden huir, los dos deciden huir. Manuela pasó unos 3 meses con este militar. Se fueron a una hacienda en donde el militar le habían mandado, en la ciudad que el militar le había mandado para que él pudiera ejercer su trabajo. Y a cabo de un tiempo, como bien es sabido, los militares nunca están en un sitio permanente. Termina el amorío de Manuela con él porque él le dice que le iban a cambiar, que le iban a mandar a otro sitio, a otra ciudad. Entonces Manuela le dice que le lleve y él le dice que no le puede llevar, que ella tiene que regresar a su casa. De esa manera es que Manuela regresa a su casa, deshonrada.
el padre de Manuela no quería saber nada de ella, pero de todas maneras la recibe. Manuela, engañada, sintiéndose decepcionada, sentía un gran dolor, se metió en su habitación y no quiso salir más, hasta que tuvieron que entrar por ella, porque ella se enfermó gravemente. Se enfermó y todos creían que Manuela estaba embarazada. Justo en esa enfermedad que ella tiene, se dan cuenta de que Manuela no estaba embarazada, que le había dado algo viral, que era algo del momento, y que Manuela nunca iba a poder tener hijos. Manuela, que se sentía desdichada, porque nunca iba a poder ser madre, porque siempre iba a sentirse sola, siempre iba a estar sola, se encierra en su cuarto por una larga temporada. Y su padre no perdía la oportunidad de hacerle entender o de hacerle saber de que le había decepcionado, y que no era digna de ser llamada su hija. En una de esos días que transcurría, el padre topa la habitación de Manuela, y Manuela se sorprende porque su papá no quería saber nada de ella y le hace una invitación. Le dice que le acompañe a un viaje que él tenía que realizar a Panamá por unos negocios. En este viaje, en el barco en el que ellos se van, Manuela conoce a un doctor inglés, el doctor James Turner. El doctor, Manuela era una muchacha muy bella, Manuelita Sáenz era una muchacha muy bella, que cautivaba a cuanta persona, a cuanto hombre se le apareciera. De esta manera, el doctor se queda encantado de la belleza de Manuela y decide pedirle matrimonio. Manuela, obviamente, no estaba enamorado del doctor, pero el padre de Manuela, el señor Simón, le hace saber a Manuela de que esta era una muy buena oportunidad para que ella se pudiera reivindicar, para que por lo sucedido con aquel militar, le dice que nadie más le va a querer, que ella ya está deshonrada y que aproveche esa oportunidad. Entonces Manuela toma una difícil decisión, que es casarse con el doctor, y lo hace. Se casa con el doctor y el padre se queda muy feliz, la familia también. Este doctor lleva a Manuela a vivir en Lima. Manuela en Lima tenía una vida muy desdichada, no era feliz al lado del doctor, no le gustaba los tratos, no le gustaba las costumbres que el doctor tenía una apatía total con el doctor. De esta manera, Manuela tiene amantes ocasionales, hasta que se convierte en amiga de Rosita Campusaña. El doctor, que era conocida como una libertina, al doctor no le gusta esta amistad. Al doctor Turner no le gusta esta amistad entre Manuela y Rosita y le prohíbe, le dice que deje de ser amiga de Rosita porque Rosita tenía mala fama. Es más, Rosita estaba vinculada con la independencia de ese tiempo de Lima, de Perú. Y Manuela le dice al doctor que no se va a alejar de Rosita porque es su única amiga, porque le cae bien. Rosita andaba en amoríos con don José de San Martín. Es así como Manuela se involucra en la independencia del Perú. Es así como Manuela se involucra. Manuela ya desde antes tenía ideas de independencia. A ella no le gustaba el maltrato que ejercían los españoles contra su pueblo, contra Quito, contra Ecuador, contra los indígenas. No le gustaba. A pesar de que su papá era un español, un hombre que defendía bastante a la corona española. Ella siempre tenía estas ideas. Entonces, con las relaciones que tiene Rosita con los militares independentistas, ella también se encuentra involucrada en esto. Es allí donde conoce a Simón Bolívar. Simón Bolívar, ella lo describe, Simón Bolívar era
de baja estatura, era crespo, era moreno. Pero eso no es lo que a ella le llama la atención. Lo que a ella le llama la atención de Simón Bolívar es su gallardía, su valentía, sus ideales que compartían, los dos compartían. Simón Bolívar y Manuela se convierten en amantes. Es así que Manuela, cansada de la vida que llevaba con el doctor Torne, decide abandonarlo y viaja a Ecuador con Simón Bolívar. De esta manera, Manuela empieza a enredarse con Simón Bolívar, a estar en permanente contacto con él, a luchar con él, a ayudarlo, a alentarlo, a animarlo, a apoyarlo siempre. Manuela se convierte en amante de Simón Bolívar, pero no solamente era su amante, sino que también era su compañera. Simón Bolívar tenía mucha confianza en Manuela. Sabía que era una mujer muy inteligente, una mujer capaz de lograr sus objetivos, una mujer con mucha valentía, con mucho temple. Manuela era capaz de hacer cosas que las mujeres no podían hacer en ese tiempo. Manuela es por eso que fue criticada mucho por los propios militares. Muchos militares no compartían lo que Manuela hacía, lo que Manuelita hacía. Porque Simón Bolívar le regaló a Manuela una ropa de militar y ella se ponía. Y como bien sabemos, en ese tiempo no estaba bien visto que una mujer use ropa de varón. Ahí eran las diferencias que había la sociedad, que tenía la sociedad en contra de Manuela, porque decían que ella tenía tratos de varón, que ella era una mujer, la menospreciaban por ser mujer. Es por esto que Manuela, por todas estas acciones, Manuela tiene el título de precursora del movimiento feminista de esos tiempos. Manuela Sáenz siempre estuvo apoyando a Simón Bolívar en todo momento. Nunca se alejó de él. Ella no solo estuvo en sus buenos tiempos, sino también en sus malos tiempos. Manuela recibe el apodo de la libertadora, del libertador, gracias a que en una ocasión, cuando Simón Bolívar fue traicionado, iban a su cuarto, iba un grupo de militares a asesinarlo en su casa, a su cuarto, y Manuela le hizo escapar por la ventana. Cuando estos militares entran a la casa de Simón Bolívar, le encuentran solo a ella y a otros militares que cuidaban a Simón Bolívar, mas no encuentran a Simón Bolívar, pero ven que la ventana estaba abierta. Entonces, obviamente, se dan cuenta de que Manuel había ayudado a escapar a Simón Bolívar y le golpean y matan a todos los militares menos a ella. Cuando Simón Bolívar regresa a la casa de su escondite, le dice: mira, ¿ves, Manuelita? Simón Bolívar le decía a Manuelita: ¿ves, Manuelita? Si no fuera por ti, yo estuviera muerto. Y es ahí donde le da el apodo de la libertadora del libertador. Simón Bolívar también, como confiaba mucho en Manuela, le dio el acceso total de sus archivos. Manuela era como una secretaria para él. Manuela era la encargada de recibir las cartas, de pasarlo, de mandar. Ella es la que, por ella pasaba todo, por ella pasaba lo que los otros generales le enviaban a Simón Bolívar. Es así que, como bien sabemos, Simón Bolívar en Ecuador, en Colombia, fue desterrado. Lo votaron, le obligaron a renunciar, porque Simón Bolívar, como bien tenía muchos seguidores, también tenía muchos opositores, y sus mismos compañeros lo traicionaron, como es el caso del general Santander, de Córdoba. Simón Bolívar no creía que
que eran sus amigos, le iban a traicionar, a pesar que Manuela era una mujer que se daba cuenta de las cosas y le decía, pero él era ciego, él confiaba ciegamente en sus amigos. De esta manera a Simón Bolívar le obligan a renunciar de su cargo de presidente y lo destierran. Simón Bolívar, cuando le destierran de Bogotá, cuando lo mandan a otro sitio, Simón Bolívar muere y Manuela se encontraba en Bogotá. Cuando Manuela recibe la carta de que Simón Bolívar había muerto, ella intenta suicidarse, se hace picar por unas serpientes, pero logran salvarla. Ella muy molesta porque habían hecho eso sin su autorización, porque ella quería no solamente estar en vida al lado de Simón Bolívar, sino también en su muerte, quería estar muerta al lado de él. Reprende o regaña a todos los que le habían salvado. Manuela no podía regresar a Bogotá ni a Ecuador porque los presidentes de estos países lo habían desterrado, lo habían mandado. Es de esta manera que Manuela se va al puerto de Paita, en Perú, y ahí termina sus días. Simón Bolívar, como bien sabemos, muere de una tisis tuberculosa, y Manuelita Sáenz también muere de una tuberculosis. Manuelita no pudo cobrar la herencia que le dejó su esposo Torna, porque ya había sido desterrada de Ecuador, de Bolivia y de todas las ciudades que ella había luchado por la independencia. Manuelita Sáenz murió en la pobreza, en Paita. Sus restos fueron quemados, sus cosas fueron quemados, entre ellas los archivos que tenía de Simón Bolívar fueron quemados por miedo a un contagio. Es de esta manera que termina la historia de Manuela Sáenz. Manuela Sáenz en su tiempo no fue valorada no fue tomada como una heroína, como podemos ver ahora. Manuelita Sáenz luchó por la libertad, por la independencia, no solo de las mujeres, sino también de los pueblos. El comentario que yo podría dar acerca de esta obra es que esta obra nos ayuda o nos hace sentir orgullosa o nos llena de admiración a nosotras las mujeres, porque podemos ver que desde hace tiempos muy remotos, se podía ver la lucha de otras mujeres por nuestra libertad, por nuestra independencia. Nosotros, no solo de nosotros las mujeres, sino también del pueblo, de los pueblos. Es de esta manera que podemos concluir que Manuelita Sáenz es una muestra muy clara del feminismo y del empoderamiento de las mujeres en ese tiempo. Acerca de la obra de la novela, Luis Zúñiga logra abordar a la valiente heroína en un plano humano que va más allá de la mera narración de hechos históricos y reconocimiento de los personajes que tomaron parte en esta grandiosa epopeya de gloria e infortunio. Luis Zúñiga muestra al lector la entereza de carácter, la firmeza del genio de Manuela Sáenz, quien indudablemente se destaca como una de las figuras más importantes del feminismo hispanoamericano, siendo Manuela precursora de las luchas contemporáneas de las mujeres por su liberación, de sus pueblos. En esta novela podemos ver la importancia que tuvo Manuela Sáenz en la vida de Simón Bolívar, para que éste pueda continuar con su lucha independizadora. Y en este sentido, el dicho, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, cobra mucha fuerza. Este sería todo el análisis, amigos. Espero que les haya gustado mucho la novela y les invito a leerla. Igual que a mí, les llenará a las mujeres de mucha admiración. Es una novela muy rica en historia.
Muchas gracias.